Dice así la palabra de Dios. Salmo 38, Salmo de David para recordar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis dijo en un libro que escribió sobre el dolor: Dios nos susurra en los placeres y nos grita en nuestros dolores. Dios nos susurra en nuestros placeres y nos grita en nuestros dolores. Y este es un salmo que es evidente al leerlo que habla del dolor de una persona, de la pena. Muchos consideran que este es un salmo escrito para ser usado por personas que están enfermas. Muchos comentaristas creen que el tema de este salmo es ese, la enfermedad. Una persona enferma. Y para eso está acá en la Biblia, para enseñarnos cómo hablar con Dios cuando estamos enfermos. Este es un lamento individual. Una persona habla. Un individuo, David, el rey David, dice. Y por causa de que cuando él habla en este lamento menciona el pecado, menciona la culpa, menciona el juicio, menciona la confesión, se lo ha clasificado este salmo correctamente como un salmo penitencial. Un salmo de una persona que hace penitencia por su pecado. Tenemos 7 salmos así en la Biblia. El Salmo 6, que leímos hoy, el 32, este 38, el 51, el 102, 130 y 143. Los estudiosos no se ponen de acuerdo de por qué dice para recordar. Solo hay 2 salmos que tienen esa inscripción al comenzar, para recordar, el 70 y este. Algunos dicen, bueno, debe ser para ser recitado este salmo cuando una persona lleva una ofrenda, cierta clase de ofrenda que era para hacer memoria. Sin embargo, aquí no hay ninguna gratitud en todo este salmo, al contrario, todo gira alrededor del pecado de David. Entonces otros dicen, bueno, lo que puede estar queriendo hacer David es que Dios recuerde
su sufrimiento, y por eso hace esta oración. No podemos nunca tener certeza, porque solamente hay 2 salmos que dicen para recordar, pero yo sospecho que David llamó a este salmo para recordar, para llamar la atención a cualquier otra persona que algún día lo leyera, para que recuerde la experiencia de David. Es algo inusual este salmo. No hay en toda la Biblia una oración de alguien hecha que mencione tantos detalles de una enfermedad o de un sufrimiento. No es la primera vez o no es la única vez que David escribe acerca del sufrimiento. Hay muchos salmos, por ejemplo el Salmo 6, que habla del sufrimiento de David, pero casi no menciona los detalles de su enfermedad. Y acá es demasiado extraño que tanto hable David de lo que le está pasando, de cómo se está sintiendo. ¿Para qué hace todo eso? Probablemente para que nosotros recordemos las cosas que le pasaron a David, las cosas que experimentó David por causa de su pecado. Todo parece indicar que este salmo pretende dar una lección a los que lo leen, de lo que debería tratar de evitarse, lo que le pasó a David. Notablemente no dice en ningún lado cuál fue su pecado, no sabemos. La mayoría de personas hoy en día piensan, porque hay similitudes con el Salmo 32 y el Salmo 51, que es posible que se refiera a la misma circunstancia, el pecado de David con Betsabé, su vecina, cuando manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé, después de cometer adulterio con Betsabé. Es similar en el sentido de que tanto el Salmo 32 como el 51 y este 38 expresan que mientras David no confesaba pecado estaba sufriendo muchísimo. No lo podemos saber tampoco, no lo podemos saber. Si miramos, antes de meternos a explicar un poco, tratamos de discernir una estructura en el Salmo. Algunos comentaristas llaman la atención de que hay una oración al principio, dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Hay una oración al final, los 2 últimos versículos: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Y dicen que hay también oraciones en el medio. Por ejemplo, el verso 9 dice: Señor, delante de mí están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y en el verso 15 dice: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Entonces, algunas personas dicen, bueno, hay una oración al principio, otra al final, y hay 2 más en el medio. Podemos analizarlo así como una oración, descripción del sufrimiento, otra oración, descripción del sufrimiento, así, etc. Para mí no. Si usted lo mira con detenimiento, si presta atención, todo es una sola oración. Nunca David deja de hablar con Dios. Fíjese usted, verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Verso 2, porque tus saetas, tus, le dice a Dios, cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Sigue hablando con Dios. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Cuando dice a causa de mi pecado, el verso 3 introduce en el verso 4 toda una explicación de su pecado, de por qué él piensa que está sufriendo por causa de su pecado. Y empieza: porque mis iniquidades, etc. Y ustedes van a notar que todo el tiempo habla de mí. Mis iniquidades, mi cabeza, sobre mí. Verso 5, mis llagas, mi locura. Verso 7, mis lomos, mi carne. Verso 8, mi corazón. Verso 9 sigue, nunca dejó de hablar con Dios. Señor, delante de ti están mis deseos y mi suspiro. Verso 10, mi corazón, mi vigor, mis ojos. Verso 11, mis amigos, mis compañeros, mi plaga, mis cercanos. Verso 12, mi vida, mi mal. Verso 13, más yo. Verso 15, explicando lo que dice anteriormente, de nuevo parece que comienza una nueva oración, pero es la misma. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. No se alegren de mí cuando mi pie sobre mí. Verso 17, mi dolor delante de mí.
Verso 18, mi maldad, mi pecado. Verso 19, mis enemigos. Verso 21, sigue con la oración, concluyendo, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Es toda una oración esto. Es toda una oración. Y si quisiéramos tratar de encontrar una estructura, lo que yo entiendo, me llama la atención que comienza hablando de Jehová y termina hablando de Jehová. Podríamos decir que hay un clamor inicial, verso 1, y a partir del verso 2 empieza a describir su condición. Todo el tiempo describe su condición hasta que llega al momento en que hace una confesión de pecado, verso 18. El verso 2 y 3, o en el 3 hace una admisión de pecado, pero el verso 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y eso introduce el desenlace del Salmo, porque él confiesa su pecado. Todo lo que describe el Salmo es cómo él se siente por causa de su pecado. Y ahora entonces confiesa su pecado y termina repitiendo su clamor inicial, pidiéndole a Dios que venga en su auxilio pronto, urgente. Bueno, de nuevo, ver el Salmo de esta forma nos da una pista de lo que deberíamos estar buscando en este Salmo. Porque hay un énfasis desmedido para David, hablando de él y de todo lo que él está sufriendo en detalle y queriendo que esto se recuerde. Antes de alguna manera enfatizar cuál es el tema del Salmo, déjenme aclarar algunos asuntos que también nos ayudarían a tratar de mirar el Salmo con los ojos del que lo escribió. Nosotros vivimos en una época donde, por supuesto, también nos enfermamos. Todos los seres humanos se han enfermado después de Adán y Eva. Pero la enfermedad, la relación que hoy tenemos nosotros con la enfermedad no es la misma que ellos tuvieron con la enfermedad. Nosotros tenemos todo tipo de analgésicos, de calmantes, de guardias de hospitales, de farmacias por todas partes. Nosotros tenemos, pero la posibilidad de que la enfermedad sea, por supuesto, algo molesto, pero que no sea algo tan devastador como era en la antigüedad. Nosotros tenemos de pronto un dolor estomacal y podemos llegar a pensar que tenemos algo grave, por supuesto, pero nos podemos ir a hacer un estudio y a las 2 semanas saber si eso no es grave, si preocuparnos o no preocuparnos. Bueno, en la antigüedad, de pronto una simple fiebre que hoy tenemos podría a una persona hacerle pensar, sonamos, y llama a los hijos y se despide, porque no se sabe. Nosotros no, por supuesto que no. En la antigüedad, además de esto, la enfermedad no era visto como lo vemos hoy, como un fenómeno clínico, sino como una profunda experiencia personal. Es toda una vivencia de una persona, otra vez, que lo sume en un mar de incógnitas, de dudas, de incertidumbres. Uno entra en una enfermedad y no sabe si sale de esa enfermedad, ni sabe cómo sale. Más que hablar de enfermedad, si fuera el tema del Salmo, el Salmo sería un Salmo sobre estar enfermo, si quisiéramos, porque es todo una experiencia para ellos estar enfermo. No es como la enfermedad un asunto objetivo aparte de mí. Y en tercer lugar, como una aclaración, otra vez la medicina moderna, la ciencia con todas sus explicaciones, han hecho que nosotros hoy, muy pocos de nosotros, relacionemos la enfermedad con un castigo de Dios o con la mano directamente de Dios, tratando de enseñarnos algo o de decirnos algo. Bueno, no así los antiguos, y lo vemos en la Biblia por todos lados. Aún en la antigüedad, que caiga un rayo era visto como algo de intervención directa de Dios. Hoy no, es un fenómeno natural. Un rayo, una lluvia, una inundación, son cosas que pasan. Pasan en todos lados todo el tiempo. Bueno, no así en la antigüedad. Y nosotros cuando leemos sobre la enfermedad en la Biblia siempre tenemos que estar pensando con mucho cuidado de no irnos a ninguno de los dos extremos. Un extremo sería pensar que nunca una enfermedad está relacionada con el pecado.
¿Qué tiene que ver? Son cosas aparte. Tiene que ver con los virus, las bacterias, no con el pecado de la enfermedad. Bueno, la Biblia dice que sí, que la enfermedad tiene que ver con el pecado. Un ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico, Juan capítulo 5, después que lo sana le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La Biblia jamás descarta que la razón de una enfermedad puede ser el pecado. De hecho, en un sentido general, todas las enfermedades surgen a partir del pecado de Adán y Eva. Clarísimo en la Biblia, en sentido general. Pero también en sentido particular, la Biblia nos instruye que muchas veces enfermedades puntuales particulares de una persona están relacionadas con un acto particular de pecado de esa persona. Clarísimo en la Biblia. Por eso en Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración, llame a los ancianos. Y que vengan los ancianos de la iglesia y que oren por él y que confiese pecados. Porque es posible que la razón de una enfermedad sean los pecados. Ese sería un extremo, decir que no tiene nada que ver. Y el otro extremo es, bueno, cada vez que alguien está enfermo, algo habrá hecho. Debe haber pecado con algo. Eso también la Biblia nos advierte, porque Job está en la Biblia sobre todas las cosas para enseñarnos que no es así la cosa, que cada vez que alguien está enfermo, seguramente algo malo hizo. No, para nada. Para nada. Podríamos ilustrar esto pensando, no sé, una persona que tiene cáncer, no necesariamente ese cáncer está relacionado con un pecado particular. No necesariamente. Una persona tiene sífilis, gonorrea o una enfermedad de transmisión sexual, casi todas las veces eso tiene que ver con pecado particular. Una persona se quebró la mano por haberle, no sé, golpeado una pared en un momento de ira, o le golpeó la cara a otra persona que tenía la cara más dura y tiene problemas en su mano, eso es obvio que es causa de pecado. Clarísimo. La lepra de Miriam, la hermana de Moisés, fue por causa de pecado. Las serpientes que picaron al pueblo de Israel allá en el desierto fueron por su incredulidad, causa de pecado. O sea, cuidado con pensar o disociar todas las veces la enfermedad del pecado o con asociar todas las veces la enfermedad con el pecado. Este salmo es un tesoro para nosotros, porque este salmo nos informa que la enfermedad que estaba sufriendo David, que no sabemos cuál es, fueron causadas por pecados de David, que tampoco sabemos cuáles fueron. Y eso hace que sea este salmo útil para cualquier persona, porque no sabemos qué enfermedad se trata, ni sabemos qué pecado se trata. Entonces, cualquier momento que uno está enfermo, cualquier momento que un creyente está enfermo, cualquiera sea su enfermedad, debería pensar si Dios está tratando de decirle algo, si Dios estará tratando de gritarle algo. Clarísimo. Yo creo que el tema del Salmo no es la enfermedad. El tema del Salmo es la culpa. Ese es el tema del Salmo. La culpa. La culpa que resulta por pecar y no confesar ese pecado. Y de la culpa resultan enfermedades. Clarísimo. En la Biblia y hoy en día la ciencia ya no duda de eso. Le llaman enfermedades psicosomáticas, que no quiere decir que son inventadas por el enfermo, son reales, pero quiere decir que le hacen análisis de sangre, análisis de esto, análisis de lo otro, estudio acá, estudio allá, y no sale nada, pero la persona está enferma, pero no saben por qué. Y si usted investiga un poco, y muchos ya sabemos, porque hoy hay mucha divulgación de todas estas cosas, un montón de dolores de cabeza ni se sabe por qué son, un montón de enfermedades de piel no se sabe por qué son, un montón de problemas digestivos no se sabe por qué son. Y de muchas ya sí se sabe que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés, con un montón de palabras que se inventan de la vida moderna, etcétera, etcétera. Pero que la Biblia claramente relaciona con la culpa, con una respuesta inadecuada, no bíblica a las cosas que nos suceden. Y eso trae consecuencias. La culpa en la Biblia es una emoción
Hay dos formas de usar la palabra culpa. Yo puedo decir, bueno, no es mi culpa. Bueno, en ese caso sería sinónimo de pecado, no es mi pecado. Si yo digo, no fue culpa mía, no fue mi pecado. Pero si yo digo que me siento culpable, estoy hablando de una emoción, que es una reacción precisamente a la presencia del pecado no perdonado en mi vida. Y o en la suya, ¿no? Y en ese caso esa emoción que llamamos culpa ha sido diseñada por Dios para hablarnos, para gritarnos que algo hay que arreglar, algo no está bien en mi vida, a pesar de que yo piense que está bien, no está bien algo. Y es una bendición en ese sentido la culpa, porque me ayuda a ver que hay un problema que yo no sabía que estaba ahí ese problema. Y me motiva, porque es algo tan desagradable, que me motiva a arreglarlo y no dejarlo así. Y bueno, en 1 Timoteo 4:2 habla de que se puede cauterizar la conciencia. Una persona puede cauterizar y eso implica que supuestamente la conciencia no le va a molestar a esa persona cuando peca. Sin embargo, que una persona no sienta culpa conscientemente, no se sienta culpable, no significa que no va a sufrir efectos del pecado que está cometiendo. El pecado no confesado produce efectos físicos en una persona, en su salud, y emocionales y espirituales profundos. Sea que uno sienta la culpa o no sienta la culpa. Sí lo produce. Y la psicología moderna, o la psicología en general, no sé, moderna, antigua, lo que sea, hay no sé, cientos de escuelas de psicología. No sé si cientos, pero más de 100. No sé si más de 200. 100 y algo de escuelas de psicología. Y no se ponen de acuerdo ellas. Pero si hay algo en lo que están de acuerdo, yo diría todas las escuelas de psicología, es estar en contra de lo que la Biblia dice. Están de acuerdo todas. Que no tiene nada que ver el pecado con la enfermedad. Bueno, la Biblia dice que sí tiene que ver el pecado con la enfermedad. Sí lo tiene que ver. Y en este salmo, si saliéramos a buscar evidencia bíblica para sustentar esto que estamos diciendo, yo pondría el Salmo 38 como la principal evidencia de que la culpa produce enfermedades. El pecado produce enfermedades. Y es lo que está diciendo acá David todo el tiempo, y ahora lo vamos a analizar. Noten ustedes, versículo 3. Dice, a causa de mi pecado. Versículo 3. A causa de mi pecado. A la primera parte dice, a causa de tu ira. Versículo 5 dice, a causa de mi locura. David está describiendo todos los síntomas que él está sintiendo, pero claramente él no es ignorante de lo que está causando esos síntomas. Él dice que lo hace la ira de Dios, su pecado y su locura, que es lo mismo que su pecado. Y esto es lo que yo entiendo que nos dice este salmo. Si lo pudiéramos resumir en una oración, yo diría que claramente el pecado no confesado puede hacer que la vida de un creyente sea miserable. Esto nos enseña el Salmo 38. El pecado no confesado puede hacer que la vida de un creyente sea una vida miserable, espantosa. Y David era un creyente y vivió momentos tremendos, terribles, espantosos, miserables. Versículo 1. El clamor. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Asombrosamente empieza igual el Salmo 38 que el Salmo 6. El Salmo 6 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Lo mismo. Las palabras reprender y castigar son sinónimos. Aquí claramente, reprender quiere decir corregir, castigar. En Proverbios 3:12 dice que Jehová a quien ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos ayuda a entender ese texto y usa la misma palabra, que cuando hablamos de que Dios castiga a alguien no estamos imaginando a Dios sacado fuera de sí, tratando de destruir a una persona. No. Como un padre que castiga a su hijo porque lo ama y lo quiere corregir. Lo que está diciendo David, le está pidiendo a Dios que ya deje
de castigarlo, de reprenderlo. La palabra castigar, yazar, tiene que ver con la palabra disciplinar. Y dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí la palabra castigar es la segunda que se usa acá. Interesante que David dice, Señor, no me castigues más, no me castigues, por favor, en tu ira, ni me reprendas en tu furor. Es interesante porque en Proverbios Salomón le aconseja a su hijo que no se fatigue de que Dios lo castigue. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Interesante, porque parece que David está cansado de que Dios lo castigue, que está despreciando el castigo de Dios, pero no, de ninguna manera. En Proverbios son muy fuertes las palabras que se usan. Está diciendo, hijo, no rechaces el castigo de Dios, ni aborrezcas su corrección. Eso está diciendo Proverbios. Y lo que está acá haciendo David es enfatizando no tanto la palabra castigo o reprensión, sino la palabra ira y furor. Eso es lo que David está pidiendo a Dios que afloje un poco. David está orando por misericordia en medio de todo ese dolor, no tanto para que Dios no lo corrija. Él sabe que debe ser corregido. Claro que lo sabe. Usa 3 palabras para pecado. Verso 1 usa furor, verso 1 usa, dice furor en nuestra Biblia, ira, que es la palabra para furia o indignación, y después el verso 3 usa la palabra traducida indignación, ira de nuevo, perdón, que es la palabra indignación, ardor, literalmente significa espuma en la boca, esa palabra, Sa'am, perdón. El énfasis casi David acá es que, por favor Dios, ten un poco más de misericordia. Siempre, siempre, para un creyente es apropiado pedirle a Dios misericordia, siempre. Nunca está fuera de lugar pedir misericordia a Dios. Y es lo que está haciendo David, aunque no usa la palabra misericordia. Está diciendo, por favor Dios, ya no aguanto más, es tremendo esto. No lo soporto más. No está tanto pidiendo a Dios que no lo discipline, sino por lo que dice después, ya sabemos que lo está disciplinando, sino que ya pare de disciplinarlo, que por favor lo deje un poco. Deja de castigarme sería el concepto. Por favor, Señor. Bueno, y empieza a explicar el verso 2, lo que sería la condición en la que está David, y acá tengo una lista de por lo menos 10 características de lo que le está pasando a David, que sería muy importante que nosotros prestemos atención, siendo que este salmo consiste prácticamente de eso, de describirnos cómo se sentía David, y si estamos en lo cierto de que lo que está pasando acá es enseñarnos a nosotros lo que hace la culpa en nuestra salud, en nuestra vida, para motivarnos a confesar, todo el énfasis acá cae sobre entender lo que nos hace la culpa, para que no seamos como David y confesemos nuestro pecado. En primer lugar, por supuesto, David habla de castigo. Verso 2 dice, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. David siente que él es el objeto del ataque de Dios. Dios lo está atacando, y usa la metáfora de un arquero, de flechas que le están cayendo, que Dios las está tirando. Se usa varias veces en el Antiguo Testamento la idea de Dios tirando flechas a una persona como sinónimo de que lo está castigando, como un guerrero que le está tirando flechas. Job dice, capítulo 6, verso 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Interesante metáfora, porque Job no dice que están cayendo sobre mí, dice están en mí. Quizás la metáfora apunta a eso, a que es el dolor penetrante que uno siente en su alma, dentro de uno, como si fueran flechas hundidas en la carne. Y agrega, sobre mí ha descendido tu mano. Y acá también la mano de Dios en este caso simboliza una disciplina severa de parte de Dios, una forma muy severa de disciplina. El Salmo 32, verso 4, que también es un salmo penitencial, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Me estás aplastando, Señor.
me estás tirando flechas y me estás aplastando con tu mano. Noten que tanto las flechas descienden de Dios y la mano también aplasta. Las dos cosas vienen de arriba y David es plenamente consciente de la soberanía de Dios en todo lo que sucede. No es un accidente lo que le está pasando a él, sino que es Dios mismo que está lidiando con David, con el pecado de David. Lo están aplastando a David. Siempre me parece interesante que David, y lo mencionamos la semana pasada, él fue testigo directo de lo que hizo Dios con Saúl. A Saúl lo atormentó Dios castigándolo, claramente. Y me imagino que eso le habrá marcado la memoria de David para tener temor y enseguida pensar que lo que le estaba pasando a él no era un accidente, no era una casualidad, sino estaba relacionado con sus acciones, con sus pecados. Bueno, en primer lugar, castigo decimos. En segundo lugar, culpa. Noten ustedes versos 3, 4 y 5. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. David ya no puede disfrutar de nada. Él ha perdido, por causa de la disciplina de Dios, la capacidad de disfrutar de la vida, de cualquier cosa de la vida, por lo que está describiendo acá. Todo su ser ha sido afectado. Y utiliza una serie de metáforas para compartir eso con nosotros. Nada hay sano en mi carne. Por supuesto, la idea de carne es en mi cuerpo, lo mismo que la idea de huesos en la línea siguiente. Son formas poéticas de hablar de su cuerpo. Él siente que todo su cuerpo está sufriendo, todo su cuerpo. Nada hay sano, la idea de sano es estar entero, sólido, libre de daño o deterioro. No estoy entero. Todo está mal. No hay paz en mis huesos, la idea de paz, shalom. Es otra vez no solo la idea de ausencia de conflictos, sino tiene que ver con bienestar general, con integridad, nada. No hay nada que piense que me agrade en este momento de mi vida. Todo está mal, todo. A causa, dice él, interesante porque primero habla de la ira de Dios, pero inmediatamente David pone las cosas en su lugar, a causa de mi pecado. No es, David en ningún momento se está quejando acá de que Dios sea injusto con él. Él no dice, ni jamás está implicando injusticia de parte de Dios. Él atribuye el derecho que Dios tiene a Dios, el derecho que Dios tiene de castigarlo. Él sabe claramente que el responsable de todo esto es él mismo, a causa de mi pecado. Y entonces explica, porque mis iniquidades, otra palabra para decir pecado, pero que tiene una connotación de algo que se hace a propósito, a sabiendas. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y muchas veces acá la palabra iniquidades tiene la connotación de culpa, porque las iniquidades, los pecados no se amontonan sobre la cabeza de una persona, pero la culpa sí. Así como usamos nosotros indistintamente la palabra culpa para hablar de pecado o para hablar de la sensación, acá David está usando claramente, refiriéndose a los efectos de su pecado, las consecuencias de su pecado. ¿Sí? La culpa. La palabra iniquidades es la palabra agón. Y en varias partes en la Biblia se usa junto con la palabra hatat, que es la palabra pecado. Casi que son sinónimos, claramente, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaías está frente a la visión de la santidad de Dios? En Isaías capítulo 6. Dice aquí que esto, refiriéndose al carbón encendido que trajo el serafín del trono, ha tocado tus labios, los de Isaías, y dice, tu culpa, agón, ha sido quitada, y tu pecado, hatat, ha sido perdonado. Interesante, ahí tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido quitado. Y son las dos palabras que usa acá David. Nada hay sano en mi carne a causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades, mi culpa, se ha agravado sobre mi cabeza.
Tremendo. Dice la versión Nueva Internacional: mis maldades me abruman como una carga demasiado pesada. Refiriéndose al verso 4. Como carga pesada se han agravado sobre mí todas estas cosas. Y entonces acá es el momento de preguntarnos: ¿será literal esto o será metafórico? Otra vez, si usted consulta comentarios de Salmos, hay un montón de eruditos, de estudiosos, que tratan de descifrar qué enfermedad estará sufriendo David acá. Y dicen, acá habla de llagas. Capaz que es una forma de lepra que debe estar teniendo David. Una enfermedad en la piel. Tiene llagas malolientes, porque dice, hieden y supuran mis llagas. La verdad es que no sabemos qué es lo que le está pasando a David acá. Pero otra vez, por las descripciones que hace David de su locura, mi culpa, de todas estas expresiones que tienen que ver con la parte emocional de David, yo tiendo a pensar que es algo metafórico. Aunque pueda haber, otra vez porque está demostrado que hay enfermedades con síntomas clarísimos de enfermedades físicas, personas que se descomponen, que tienen jaquecas insoportables, que tienen problemas de digestión, que sufren de un montón de cosas, los problemas de piel, todo relacionado, por supuesto, con cosas internas, espirituales o emocionales. Impresionante lo que está diciendo David cuando habla acá, las expresiones, esto de se han agravado sobre mi cabeza, da la idea que lo están tapando como si fuera una inundación. La culpa lo está ahogando, la culpa. Y después cuando habla de una carga pesada está hablando otra vez de algo que ya lo está aplastando, él no lo puede sostener. Y es interesante pensar en el mecanismo que todos nosotros entendemos bien. Cuando empezamos a juguetear con el pecado, nos parece que es algo inofensivo algunos pecados. Que es como una gotita, que con el momento que uno quiera le pones un parchecito y listo. Y David a lo mejor comenzó así, pensando esto no va a pasar nada. Y ahora eso lo está ahogando a él. Lo que parecía una gotita ahora es un río que se lo lleva puesto. Un hombre fuerte, exitoso como era David, que pensaría él que podría lidiar con cualquier problema que se le avecinaba, como así mató a ese gigante y tantas cosas, proezas que hizo y que todo el mundo celebraba, de golpe ahora está con una carga que no la puede soportar, no la puede levantar. Tremendo. Por eso pide a Dios ayuda, porque él ya se da cuenta que él es incapaz. Hieden y supuran mis llagas, verso 5, a causa de mi locura. Y ahí de nuevo, ¿qué es esto de las llagas? Bueno, a lo mejor tenía llagas, pero a lo mejor de nuevo es parte de la forma de expresar cómo él se siente. No es la primera vez en la Biblia que se habla del pecado como llagas podridas, nauseabundas. No es la primera vez. Allá en Isaías capítulo 1, verso 6, cuando Dios hablando a través de Isaías, denuncia el pecado de Israel, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Las mismas expresiones. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si usted sigue leyendo ahí en Isaías 1, es obvio que está hablando del pecado de Israel. Es obvio. También es obvio cuando leemos en Isaías 53 que el Señor cargó con nuestras enfermedades. Está hablando del pecado. Está hablando del pecado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra llaga fue curada por la llaga que él tuvo. Claramente está hablando del pecado. Isaías. Mire, para mí el argumento más sólido para decir que acá está hablando metafóricamente de toda una serie de síntomas es el Salmo 32, que probablemente veamos la semana que viene. Note el Salmo 32, lo que dice. El mismo David dice, Salmo 32, versículos 3, 4 y 5. Mientras callé, o sea, mientras no confesé pecado,
Noten lo que dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es esto? Obvio que no es literal. Mientras no confesé, mis huesos se iban envejeciendo y todo el día yo estaba llorando y clamando, dando a entender que en el momento que confesó pecado sintió alivio en sus huesos. Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, lo mismo del Salmo 38. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, otra vez metafórico. Quizá refiriéndose a su situación física, de alguna planta que está verde y otra que se está secando, obviamente. Verso 5, mi pecado te declaré, ahí nos interpreta eso de que mientras callé, mientras no declaré mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y coincide de nuevo con el Salmo 51 también. Estos son libros poéticos. Salmos es un libro poético y usa toda una serie de recursos literarios para describir lo que quiera el poeta describir. Y en este caso está lleno de metáforas, Salmo 38, y de hipérboles. Nosotros, es el nombre técnico de lo que nosotros llamamos exageraciones, que son recursos literarios válidos. No es mentira. Cuando yo digo me maté de la risa, no me morí. Claro que no me morí. Pero todos usamos hipérboles, exageraciones, para tratar de explicar algo. Bueno, David se siente como si estuviera lleno de llagas, y no solo llagas comunes, sino que largan un olor espantoso, y eso lo vamos a entender después, porque dice que nadie quiere estar ni cerca de él. Lo abandonaron todos, como si estuviera él despidiendo un olor asqueroso. Una posibilidad, otra posibilidad es que a él mismo le da asco de todo lo que ve y se ve. Él mismo se mira a sí mismo y se mira al espejo y no le gusta nada de lo que ve. La angustia de David resulta de un dolor mental y espiritual, no solo físico, que siempre es peor, claramente que es peor. Por supuesto que no estamos menospreciando el dolor físico, todos sabemos lo que es un dolor de muela, un dolor de oído, es tremendo, insoportable. Pero el dolor en el alma es abrumador, y uno siente a veces que ya se siente realmente aplastado, como está diciendo acá David. Y él, evaluando su pecado, le llama locura, a causa de mi locura. Y eso otra vez nos habla de culpa. Cuando uno mira lo que hizo y dice, qué estúpido que soy. Estoy enfermo, ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo haber hecho eso? Y le llama locura. Y en la Biblia varias veces llama al pecado locura, porque es una locura. Sobre todo cuando lo hacemos intencionalmente. Es decir, ¿pero qué loco soy? ¿Estoy loco? ¿Qué me pasa? Bueno, de alguna forma sí estamos locos. Mire, no tenemos tiempo acá. Yo lo voy a leer rápido una lista. Y a lo mejor uno de estos miércoles nos metemos en este tema, porque es un tema realmente no solo apasionante, sino necesario para nosotros, para pensar. La Biblia está lleno de detalles que nos hablan de enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Sí? Son enfermedades físicas reales. Las enfermedades psicosomáticas son reales, pero están causadas por causas espirituales, emocionales, no sé. Y cosas del interior de una persona. En 1 Samuel capítulo 1, versos 6 y 7, se habla de una persona que pierde el apetito por causa de la ira y la autocompasión. Lo mismo pasa, 1 Samuel 28, una persona que no come, no quiere comer debido al miedo. En 1 Reyes 21, una persona que no come debido a la envidia. Salmo 102, verso 4, una persona que no come, pérdida de apetito debido a la preocupación y al miedo. Salmo 102, una persona que pierde peso por causa de la ansiedad y la preocupación. Eclesiastés capítulo 5, verso 12 y Daniel 6, 18, insomnio debido a la preocupación. Daniel capítulo 5, verso 6, Marcos 5, 33, temblores, espasmos musculares debido al miedo. 2 Samuel 13, 2, sentirse mal
en forma general, debido a la frustración y a la lujuria. Y a esto le sumamos lo que la Biblia menciona sobre la culpa. Sensación de debilidad, Salmo 31:10, Salmo 38:4, 7, 8 y 10, el que estamos considerando. Inquietud, Salmo 32:3, Deuteronomio 28:67. Sensación de presión o de peso, ya lo vimos acá, el Salmo 32:4. También se agravó sobre mí tu mano, de día y de noche. Sequedad en la boca. Es probable que se refiere a eso, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia o palpitaciones del corazón. En un momento lo vemos, versos 8 y 10 de este salmo. Hiperventilación, personas que se agitan al punto hasta de desmayarse por eso. Deuteronomio 28:27, Salmo 31:10 y Jeremías 45:3. Y picazón en la piel, Deuteronomio 28:27. Tremendo, claramente. Allá en 1 Corintios se dice que porque las personas participaban de la Santa Cena de manera indigna, algunos habían muerto y otros estaban enfermos. Por esa causa, dice Pablo. No nos damos ni cuenta a veces. ¿Cuántos de nosotros pensamos, bueno, esto no me va a hacer nada, esto que somos todos pecadores? Y ni nos imaginamos. Otra vez, aunque no seamos conscientes, aunque no sintamos culpa, porque inventamos formas para evadir esa culpa, no significa eso que no esté trayendo alguna consecuencia en nuestra vida, lo que estamos haciendo. Bueno, entonces de nuevo volviendo al Salmo 38, castigo, culpa. En tercer lugar, David siente vergüenza y humillación, o vergüenza o humillación. Dice el verso 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Todo el gozo se alejó de la vida de este hombre. Está postrado, está doblado y se la pasa lamentándose, gimiendo. En parte por el dolor físico, pero también por la angustia del alma, sin duda. Él está describiendo acá un cuadro depresivo. Estoy humillado en gran manera. La idea de estar humillado, la palabra significa literalmente estar en cuclillas, estar agachado en cuclillas. Ando enlutado todo el día, ando llorando y lamentándome todo el tiempo. Bueno, humillación, vergüenza, depresión. En cuarto lugar, dolor, versos 7 y 8, porque mis lomos están llenos de ardor. Y esto de nuevo es posible que sea algo metafórico. Se está refiriendo, la palabra lomos se puede referir al asiento de todas las emociones. Y cuando dice que está lleno de ardor, es la idea que está ardiendo de fiebre, que siente calor, que su cuerpo arde. Dice la Nueva Versión Internacional, estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho. El verso 8 traduce así. Cuando dice acá estoy debilitado y molido en gran manera. La idea esta de estar debilitado es estar cansado, débil. Molido es estar abatido, molido, quebrantado. Sentirse aplastado injustamente, la idea. Dice David, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y esto de nuevo habla de una persona que está como un animal tratando de expresar lo que le pasa, gimiendo, rezongando, bramando, gruñir, rugir, vociferar. Da la impresión por todo lo que leemos que lo único que es capaz de hacer David es emitir gritos, quejas. Cuando dice la conmoción de mi corazón, la palabra esa de conmoción de nuevo se refiere a gritos, como los gritos de un animal, como si su corazón estuviera llorando. En quinto lugar, cansancio, agotamiento, versos 9 y 10. Señor, delante de mí están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya.
En este estado en que se encuentra David y que a veces podemos estar nosotros, es difícil expresar con claridad lo que uno está sintiendo, lo que a uno le pasa. Es muy difícil. David engloba todo lo que le pasa en la palabra traducida acá como deseo. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Bueno, la palabra para deseo, ta'awat, en el hebreo, habla de la necesidad o anhelo prolongado, frustrado, que no se satisface. Señor, lo que yo deseo, el anhelo la frustración que yo tengo, la conoces bien, Señor. Tú eres consciente de todo. Yo trato de pensar en mi vida leyendo esto y en momentos así de dolor espiritual, de sentirme un imbécil por lo que he hecho, de sentir que he hecho una locura y de sentirme mal. Pienso las veces que en esa condición comienzo a tratar de elaborar una oración y nunca la termino. Nunca la termino. Me voy por las ramas. Ni sé lo que estaba diciendo y vuelvo a pensar en cómo estoy. Y empiezo de nuevo otra oración y vuelvo a lo mismo. Y empiezo otra oración y vuelvo. Y empiezo y me quedo dormido. Después me despierto y de nuevo clamo y ya ni sé lo que decía. Y ni sé cómo orar. Interesante que David probablemente en ese estado dice, Señor, tú sabes, tú lo sabes. Yo no puedo, tú ves mi corazón, ves el deseo, los anhelos, ves cómo estoy. Mi suspiro no te es oculto, dice acá. Mi angustia es la idea. Más que deseo, podríamos traducir suspiro, la primera palabra, y más que suspiro, angustia, dolor. Todo mi suspiro está delante de ti, Señor. Bueno, esa es la esperanza de David. Por eso empezó hablando con Dios y va a terminar hablando con Dios. De que Dios lo va a sacar de esa situación. Que Dios entiende y Dios lo ve. Dice, mi corazón está acongojado. Y la idea de acongojado es latir o golpear de una manera anormal, con una fuerza inusitada. Es palpitar dando vueltas. De nuevo, noten ustedes, tratando de expresar este hombre cómo se siente, ¿no? Tan mal está latiendo el corazón de David que lo deja sin fuerzas, agotado, completamente débil. Me ha dejado mi vigor, dice, y aún la luz de mis ojos me falta ya. No sabemos si es literal, esto de la luz de los ojos, es una forma de expresar que está a punto de morir, es una manera de decirlo en la Biblia, o también es una posible manera metafórica de decir, ya ni sé lo que estoy pensando, ya no veo con claridad, estoy completamente confundido. No tengo luz, no sé qué hacer. Y ahora todo esto le agrega la idea de soledad. Verso 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. De nuevo, esto puede ser literal o puede ser metafórico. O yo no sé si diría metafórico, puede ser real que lo dejaron sus amigos, o puede ser la misma depresión que él siente que todo el mundo lo dejó, cuando quizá nadie lo dejó. Pero él se siente abandonado por todos, porque está ensimismado en ese pozo en el que se ha metido. Si fuera literal, que este hombre está enfermo, con enfermedades físicas, comprobables, digamos, visibles, y todo el mundo lo ha dejado, es irónico y es lamentablemente, patéticamente humano. Cuando más necesitamos la presencia de otras personas, a veces es cuando más solo nos dejan. A casi nadie le gusta estar al lado de una persona enferma. A casi nadie le gusta estar al lado de una persona deprimida y confundida como está este hombre. Casi todos evitamos eso. Bueno, gracias a Dios el cristianismo ha venido a este mundo a cambiar algo de eso. Gracias a Dios. Pero es difícil, ¿eh? Quizás la novela secular que más impactó mi mente fue un cuento que se llama La Metamorfosis, de Kafka. No sé si han escuchado hablar de La Metamorfosis. Parece un cuentito para niños, pero no lo es. Y les voy a contar el final. Bueno, léanlo igual, vale la pena. Un buen día un hombre aparece convertido en un bicho, como una cucaracha gigante, en tamaño real. Y Kafka dedica un montón de hojas
a explicar cómo el hombre está preocupado porque pierde el tren y va a llegar al trabajo y no le van a creer que amaneció convertido en un bicho. Se mira, se da cuenta que no es una persona normal, no es una persona ya, es un monstruo. Y se quiere dar vuelta de la cama y no puede. Y al final logra, pero no, al final se pierde el tren, se pierde el trabajo, preocupado. Al final la hermana y la mamá sospechan algo raro porque no lo vieron bajar a desayunar, van a la habitación, está cerrada, bueno, al final logran entrar, lo ven, se sorprenden, bueno, toda una serie de vueltas. Al final lo empiezan a atender, la mamá y la hermana. Les da lástima al principio, y le llevan comida, y tratan de hacer algo, no pueden hacer nada. La lástima se va convirtiendo en cansancio, en vergüenza. Viene gente y lo esconden en la casa para que nadie lo vea, molesta. Bueno, al final, para hacerlo corto, la cucaracha gigante muere. Muere. En la última página del libro muere. Y en la última página termina el libro diciendo que la mamá y la hermana salen a dar una vuelta aliviadas. Aliviadas. Bueno, es lo que pasa cuando una persona está muy enferma y por mucho tiempo. No sabemos, pero es tremendo de pensar a todo lo que venía diciendo David, ahora le agrega que la gente que más lo quiere a él, lo abandonaron todos. Todos lo abandonaron. Y no solamente por lo que dice acá lo abandonaron, sino que él es consciente que lo están evitando. Están tratando de no verlo. Es lo que dice acá. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. No quieren ni acercarse. Como si fuera algo contagioso, no quieren aparecer. Y mis cercanos se han alejado. Tremendo. David ya ha escrito algo parecido a esto en varias oportunidades. No es la primera vez, ni la única vez en que David experimenta algo así. Dice el Salmo 31:11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más. Y el concepto de vecino es alguien cercano, que se supone que le gusta estar con uno, no es un enemigo. Mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, dice David. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. La idea es algo inútil, inservible. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Salmo 69:8, David también. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Tremendo. Bueno, de nuevo, no sabemos. Lo que sí sabemos, porque conocemos bastante de la culpa, cuando una persona está metida en este círculo vicioso, en esta espiral descendente, en este pozo de dolor por el pecado, uno se aísla de los demás. Uno mismo, no es que la gente se escapa de uno, uno mismo se escapa de la gente. Y es posible que sea lo que está pasando acá, que David se aisló de todo el mundo, además de lo que puede hacer que alguien lo haya abandonado. Cuando dice mis amigos y mis compañeros, literalmente dice los que me aman y mis vecinos, así dice el original, los que me aman y mis vecinos, todos. Y bueno, le agregamos a esto ahora sí sus enemigos, que lo persiguen. Verso 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. De nuevo, yo no sé si este hombre David en su situación mental se ha vuelto paranoico y ahora ve enemigos escondidos atrás de cada piedra, no lo sé. O literalmente, viéndolo como está débil, sabiendo que es culpable, los enemigos que tuvo David y muchos ven una ocasión para destruirlo. Porque son personas que a lo largo de la vida de David han querido matarlo, han querido destruirlo, han querido sacárselo encima y lo ven en ese estado y dicen, esta es nuestra oportunidad. Y él de pronto lo sospecha y lo sabe. Dice el Salmo 35:26, sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran, los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Ese es el cuadro que es posible acá. Personas que lo ven a David sufrir y están felices de la vida. Y empiezan a tramar cómo aprovechar esa oportunidad, según lo que dice acá.
Bueno, en octavo lugar, y no hago un repaso, pero en octavo lugar, los que anotan estarán ubicados. Estamos viendo características de una persona que no ha confesado su pecado. Yo le puse acá aislamiento. Mas yo, dice David, en contraste con sus enemigos, como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Qué curioso que David diga esto. Me están acusando falsamente a mí, y yo me hago el sordo y me hago el mudo. No digo nada. No voy a responder nada. Bueno, uno dice, bueno, probablemente esto hable de la fe de David, que deja que Dios lo defienda. Bueno, pero probablemente hable de la culpa de David, que no tiene cómo defenderse de las acusaciones que le están haciendo. Dice la Nueva Versión Internacional, pero yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Esa es la idea. Cuando dice acá, en cuya boca no hay reprensiones, David dice, en mi boca no hay reprensiones. La palabra reprensiones es la palabra para réplica, respuesta, argumentos. No tengo argumentos, dice David. No tengo respuesta. No tiene palabras para decir. Otra vez, si relacionamos esto con el pecado de David, de haber cometido adulterio y de haber mandado a matar a su vecino, imagínense ustedes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y sabemos por el libro de Samuel que cuando el hijo Absalón mata a su medio hermano, David no le dice nada. No le dice nada. Lo manda a un lugar y está por años sin hablarle, y al final Absalón se rebela. Pero uno dice, ¿qué pasa con este hombre que es un líder con el carácter admirable de David? No dice nada. No lo reprende. No siente que tiene autoridad moral para hacer nada. Si él y todos sus hijos lo saben, él hizo una macana enorme. ¿Qué va a él a decirle a su hijo ahora? ¿Qué hiciste, hijo? Y el hijo le diría, ¿y vos, papá? ¿De qué me hablas? Y mira lo que hiciste vos, papá. Y entonces se calla. Tremendo. Tremendo. Qué diferencia entre Job y David, ¿eh? Job se quiere defender todo el tiempo. Él pide que Dios aparezca para defender su causa. Él discute con sus amigos que dicen, seguramente vos has pecado. Y él dice, no. Y se defiende, y se defiende, y se defiende. David no se quiere defender. Porque cuando leemos Job sabemos que en Job no ha pecado. No ha pecado. Bueno, es un pecador, pero él no está escondiendo pecado. Y entonces se quiere defender. David acá está claramente diciéndonos que todo esto le pasó cuando él estaba escondiendo su pecado. Y cierra la boca. Y se aísla. Y se aísla. Y el verso 15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Bueno, de nuevo, esto puede expresar fe de parte de David, y dando la razón, porque dice porque, por cual él no responde. Pero también puede ser una manera de espiritualizar su situación. Y otra vez, mi experiencia me dice que muchas personas, lamentablemente, como somos de pecadores, espiritualizamos a veces las cosas. Y estamos en medio de un pecado tremendo y nos sentimos que no estamos, nos escudamos diciendo, bueno, yo estoy orando, estoy viendo, cuando estoy esperando que Dios me quebrante, y usamos un montón de frases como que fueran espirituales y no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, de nuevo, son alternativas según lo tomamos como literal o lo tomamos esto solo enfocado en la culpa o en enfermedades. ¿Bajaron ahí? Bueno, sigo así, ¿me escuchan? Sí. A ver, ponemos acá tenemos... A ver, hola, hola. Bueno. Interesante que David, en medio de toda esa situación, dice, Dios mío. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Qué hermoso cuando uno es creyente, en medio de la que sea que esté de la situación, uno nunca pierde su teología, si es un verdadero creyente. Y gracias a Dios, David acá está en medio de la peor situación, va a continuar todavía yendo más hondo en lo que va describiendo, pero él clama a Dios, Dios mío.
Verso 16 dice, dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. De nuevo, estos enemigos de él. Tan solo pido, dice otra versión, que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. Presentando un cuadro como de personas esperando que caiga, para cuando caiga, caer encima de él y destruirlo. Que no, cuando resbale mi pie, que no se engrandezcan, que no se aprovechen, que no se jacten, que no se exalten viéndome a mí caer. Y entonces el verso 17, la última de las condiciones que yo acá enumeré, desesperación. Dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Dando la idea de que está a punto ya de caer para siempre. Ese es el punto. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Mi dolor no me deja ni un solo instante, dice otra versión. Esa es la idea. Y entonces, verso 18, y acá es la solución, por tanto, la confesión a partir de acá. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y de nuevo ahí la palabra contristaré habla de culpa. Habla de culpa. Es el verbo daag. Indica una profunda culpa y sufrimiento. Tiene que ver con sentir tristeza, estar ansioso, afligido, asustado y fatigado. Y David dice, por fin, bueno, voy a confesar mi pecado. Confesaré mi maldad. Y ya. Verso 19, y da la razón por qué lo va a hacer, y es porque ahora, en todos los dolores que está sufriendo, parece que lo que más le preocupa es que sus enemigos puedan aprovecharse de esta situación que le está viviendo. Y dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen, noten esto, sin causa. ¿Cómo sin causa? David, acabas de explicar todas las cosas que hiciste mal. Bueno, en comparación, él sabe que delante de Dios es pecador, pero ahora se está refiriendo a los inventos que aprovechan sus enemigos para caer sobre él. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno, dice David. Suena como que se está justificando, pero no está diciendo esto en relación a Dios, sino en relación a sus enemigos. No se está justificando David, está confesando pecado. Y está preocupado al confesar pecado de que sus enemigos no se salgan con la suya, eso es todo. Y entonces termina David diciendo, y noten esto, noten cómo habla de Dios. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Concluye el salmista llamando a Dios 3 veces, nombrando a Dios de 3 maneras distintas, dirigiéndose al Señor de 3 formas diferentes. Jehová, que es el nombre de Dios del pacto, que promete ser fiel. Jehová promete ser fiel a sus hijos, incluso cuando pecan contra Él. Es el nombre que usa Dios para el pacto con Israel. Dios mío, una frase que equivale a decir mi Padre. Y después termina diciendo, oh Señor, mi salvación, Maestro del universo que es potente y capaz de salvarme. Siendo que el Señor ha prometido estar cerca, el salmista ora y dice, no me desampares, no me abandones. Siendo que David es un hijo de Dios, necesita la presencia de su Padre Celestial. Y le dice, Dios mío, no te alejes de mí. Siendo que David se somete a la soberanía de Dios, el salmista ora, apresúrate a ayudarme, oh Señor, Dios del universo, mi salvación. David encomienda su causa al Dios del pacto, a su Padre y al gran Rey, Dios. Este último clamor, cortito al final, nos muestra una urgencia patética. Nos muestra que la capacidad de David para esperar el tiempo de Dios no depende de las circunstancias, de que estaba como en una tregua o en una situación bajo control, sino de Dios, de lo que él conocía de Dios, y básicamente, muy básicamente, habla de los nombres de Dios.
En eso descansa David, en quién es Dios. Nada más. Bueno, todo esto tiene tanto que ver con nosotros, tanto que ver, porque somos pecadores. Y porque Dios ha diseñado para nosotros, como para David, un mecanismo a través de la conciencia que hace sonar sus alarmas, hace encender las luces cuando pecamos y no lo confesamos, y no lo arreglamos, y nos empecinamos en hacer de cuenta que no pasa nada, que no nos va a hacer nada, que no es nada malo, que todo el mundo hace una cosita u otra, y seguimos en esa postura como si no afectaría nuestra relación con Dios, y sí lo afecta, y sí lo afecta. Y sea que seamos creyentes o no creyentes, el mecanismo está en cada ser humano en este mundo. Cada ser humano tiene el mismo mecanismo y Dios lo puso. Y una persona va al médico, al psicólogo, al psiquiatra, quien sea, pero no a Dios, y le van a proponer romper esa alarma. Tirarle un zapato, apagar esa luz, desenchufar esa chicharra y sé feliz lo mejor que puedas. Y te van a recomendar tomar cualquier clase de medicamento que ayude a que la alarma no te suene tan alto y no te enloquezca. Porque de nuevo la ciencia se ha empecinado a negar lo que la Biblia dice, que hay una relación entre la culpa y la salud. Hay una relación. Y por más que queremos dar la espalda a eso, eso va a ser así porque así Dios inventó su universo. Y la forma, y no estoy acá proponiendo que si alguno de ustedes está tomando algo, que lo deje de tomar. De ninguna manera no soy yo capaz de saber de esas cosas como para que alguien corte un tratamiento si lo está haciendo. Pero sí estoy proponiendo que cada uno de nosotros, cuando experimentamos esta clase de emociones, en este grado o en grado menor, estas 10 características o alguna de ellas, o lo que sea, que lo tomemos como una advertencia de que quizás no amamos tanto a Dios como decimos. Quizás no estemos tan bien como pensábamos. Y deberíamos analizar y ver si hay algo que cambiar. Porque está sonando la alarma y a lo mejor se te está prendiendo fuego la casa y por eso te suena la alarma. Y no tenés que pegarle la alarma, tenés que ir a apagar el fuego, a ver qué es lo que está pasando. Por eso es así como Dios nos hizo. Dios nos susurra en nuestros placeres y nos grita en nuestros dolores, en nuestras enfermedades. Señor, pedimos por favor tu ayuda en esto que hemos hablado, pedimos que nos ayudes a pensar en nuestras vidas, que esto, como dice al principio del Salmo, sea para recordar, Señor, que tu Espíritu Santo nos impacte en nuestro corazón, en nuestra mente, con la gran verdad de que si nosotros como creyentes nos empecinamos en vivir en pecado o en no confesar pecado, nuestra vida va a ser miserable, Señor. Que nos ayudes, por favor, a buscarte, a buscar la cruz, el perdón de Cristo. Parece al principio algo cruel, insensible y doloroso decir que lo que nos está pasando es por pecado, o pensar que lo que nos está pasando es por causa de pecado. Pero gracias a Cristo el pecado tiene solución. Y gracias a Cristo y a tu infinita misericordia podemos solucionarlo en todo momento, Señor. Que vengamos en humildad a tus pies a reconocer que tú tienes razón, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo contra el cielo, contra ti y contra quien sea que hayamos pecado, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aplicar esto a nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.